Buenas tardes niños, me da gusto saludarlos nuevamente. Les habla su profesor Diego. Espero que se encuentren muy bien. Como parte de nuestras actividades, para el día de hoy tenemos nuestro tema número 3 de la asignatura de español. Vamos a conocer cuál es el tema. Como podemos observar en la presentación, nos dicen elaboración de historietas. Creo que muchos de ustedes ya las conocen. De hecho, en la asignatura de historia, una vez yo les puse un ejercicio que era justamente eso, hacer una historieta del tema de la revolución. ¿Ok? Bueno, ahorita vamos a ver ya más específicamente cuáles son sus características, cuál es su definición y conforme pasen los temas, nosotros vamos a elaborar historietas. Muy bien, vamos a leer un pequeño fragmento que les puse justamente de una historieta, el cual tiene el título de El secreto. Si se dan cuenta, son dos niños y el primero le dice al otro: ¿eres capaz de guardar un secreto? El otro niño le dice: claro, al final de cuentas para eso estamos los amigos. Y le dice el otro niño: necesito 100 pesos. Y el otro le dice: puedes quedarte tranquilo, voy a hacer de cuenta que ni te escuché. ¿Ok? Muy bien, vamos a conocer entonces cuál es nuestro aprendizaje esperado para este tema. Y ustedes van a elaborar historietas y se van a publicar en el periódico escolar. Es lo que se esperaría, sin embargo, con esta contingencia, por lo pronto nosotros solo vamos a elaborar historietas, así como identificar pues las características. Vamos a conocer primeramente su definición, la definición de historieta, o también se le conoce como cómic. Nos dice que es un tipo de narración que cuenta una historia en una sucesión de cuadros. A esos cuadros nosotros los vamos a conocer como viñetas, en los que se combinan dibujos y textos, ya sea que en algunos se pueda incluir texto o en algunos no. Las viñetas se acomodan en orden cronológico, es decir, en el orden en que suceden los hechos, y cada uno va representando un momento de la historia. Observen ustedes el ejemplo, les puse también una historieta y dice el gatito: voy a ordenar los deportes según el tamaño de sus balones. Agarra una primera pelota y dice básquet. Agarra una pelota de fútbol más pequeña y dice fútbol. Una pelota más pequeña que es de vóley y así sucesivamente hasta que llega a la de ping pong. Sin embargo, su dueño se empieza a quejar y dice: pero ¿quién sacó la pelotita del mouse? Y el gato termina con la historieta y dice: y bueno, no encontré nada más chiquitito. Es decir que el gato le sacó la pelotita al mouse, ¿ok? Para que tenga un objeto más pequeño que la pelota de ping pong, ¿ok? Vamos a conocer cuáles son los elementos de las historietas. Específicamente nosotros vamos a ver tres. El primero son los globos de diálogo y de pensamiento para mostrar lo que dicen o piensan los personajes. El otro elemento son recuadros en la parte superior de las viñetas llamados cartuchos, donde se coloca lo que dice el narrador, que es quien cuenta lo que pasa en cada escena. También esta información nos va a servir para que nosotros podamos conocer o entender mejor la historieta. Y también el tercer elemento son las onomatopeyas, que son palabras que representan sonidos. Ahorita vamos a ver específicamente cada elemento con sus respectivos ejemplos. Tenemos el primero, que son los globos de diálogo. Nos dice que son una de las convenciones gráficas utilizadas en cómics y dibujos animados. Se utilizan para expresar mediante palabras un determinado significado, desde una onomatopeya hasta globos que representan pensamientos, susurros, gritos o diálogos en un volumen normal. Es decir que los globos de diálogo pues es aquella conversación que van a tener entre los personajes. ¿Ok? Observen de todas maneras los ejemplos. Tenemos ahí a dos personajes. Uno se pregunta: ¿humano? Y el otro, bueno, y él mismo responde que a esa cosa no se le puede llamar humano porque no parece humano. ¿Ok? Observen cuáles son esos
globos de diálogo están generalmente encima de los personajes. También tenemos los cartuchos. ¿Qué son los cartuchos? Bien, nos dice que es un cuadro de texto situado dentro de una viñeta o entre dos de ellas. Su función es explicar o narrar al lector determinados hechos de la historia que debe conocer. Suelen aparecer en la primera viñeta de los cómics a modo de introducción y en ocasiones también en la última como conclusión y para encerrar la palabra fin. Es decir que los cartuchos, a diferencia de los globos de diálogo, recordemos que los globos de diálogo es esa conversación que se da entre los personajes. Sin embargo, los cartuchos es aquella información adicional que están dentro de las viñetas y generalmente se encuentran en la parte superior dentro de unos rectángulos. ¿Okay? Se puede incluso tomar como, digamos, lo que está diciendo el narrador, o también o únicamente solo es información que nos puede servir para conocer mejor la historieta o para entender mejor los hechos o situaciones que se están dando. Por último tenemos al elemento de la onomatopeya, que son representaciones lingüísticas de sonidos naturales o no discursivos mediante palabras. Es decir, como estamos hablando de un documento escrito, que es la historieta, pues evidentemente no podemos poner sonidos. Entonces lo que hacemos es representarlos a través de onomatopeyas. Por ejemplo, vamos a observar la imagen. Tenemos ahí a Garfield, el personaje, el gatito, y se encuentra con una araña. La araña empieza a toser. ¿Okay? Como lo representamos con un cough cough. ¿Okay? Esa es una onomatopeya. Que si bien es cierto no podemos escuchar evidentemente esa tos, sí la podemos representar por medio de onomatopeyas. Y dice Garfield, ¿qué tal una pastilla para la tos? Y agarra la pastilla, pero se la avienta a la araña. Es decir, aplasta a la araña. Y se escucha ese sonido en que aplasta a la araña como ¡pum! Esas cosas realmente funcionan, dice Garfield. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la pastilla le sirvió para aplastar a la araña. Observen la otra imagen, tienen ahí un vehículo que está haciendo mucho ruido. Y ahí se ven las onomatopeyas de boing, clap, crunch, craft, ¿ok? Que nos va a servir para representar esos sonidos. Bien, vamos a ver un ejemplo de historieta donde vamos a poder identificar las partes que nosotros vimos. Primero comienza con los cartuchos. Recuerden que los cartuchos es la parte superior en donde ya sea que el narrador nos esté contando lo que está pasando o simplemente nos proporciona información para comprender los hechos. ¿Okay? Y también se encuentran los diálogos. Esos diálogos pues son esas conversaciones, esas conversaciones que se dan entre los personajes. ¿Okay? Observen la imagen, por favor. Muy bien, chicos. Bueno, de manera general, pues este es el tema. Es un tema muy cortito. ¿Okay? Esa es, digamos que la primera parte. En la siguiente sesión vamos a ver otras partes de la historieta que nos van a servir para que al final nosotros podamos elaborar una. Estos son solo unos elementos, pero todavía nos faltan unos más que vamos a ver en la siguiente lección. Vamos a proceder entonces con la explicación de la tarea. Y bueno, pues es nuestra tarea número 3 de esta asignatura. Como primer punto, pues es necesario haber visto este video con la explicación. Segunda actividad, ustedes tienen unas imágenes, ¿ok? Lo único que tienen que hacer es relacionar las onomatopeyas con las imágenes. Tenemos ahí 3 onomatopeyas, que es boom, crack y ring. Lo único que tienen que hacer es unirlas con su respectiva imagen. Como tercera actividad, yo les estoy dando una historieta. Ustedes la tienen que observar muy bien. Tienen que observar las viñetas. Recuerden que las viñetas es cada uno de los recuadros de la historieta.
Y ustedes al leerla, después de haberla leído, van a escribir de qué creen ustedes que trata la historieta, en esas 4 líneas que les estoy dejando. Como cuarta actividad, ustedes van a responder las siguientes preguntas a partir de la historieta anterior. Es decir, que la historieta les va a servir para contestar estas preguntas. La primera es, ¿cuántos globos de diálogo hay? Es decir, que en esta historieta ustedes tienen que contar o identificar cuántos son los globos de diálogos que hay. Como segunda pregunta, ¿cuántas viñetas contiene la historieta? De igual manera van ustedes a contar cuántas viñetas están dentro de la historieta. Y como último punto, ¿cuántos cartuchos hay en la historieta? De igual manera van a observar nuevamente la historieta y si hay algún cartucho, pues ustedes van a únicamente a contabilizarlo, me van a escribir nada más cuántos cartuchos hay. Y hay una quinta actividad en donde yo les estoy dando una historieta, pero si se dan cuenta no tiene diálogos, ¿ok? Tampoco tiene cartuchos, tampoco tiene onomatopeyas. Lo que ustedes van a hacer es crear una historia, le van a agregar cartuchos y también globos de diálogo de acuerdo con los dibujos presentados, es decir, que tiene que tener una coherencia de los dibujos a lo que ustedes van a escribir, ¿ok? Y bueno chicos, de manera general pues este es el tema, es un tema muy sencillo, el de la elaboración de historietas. Nos estaremos viendo el día de mañana en las sesiones para que en dado caso que ustedes tengan algunas dudas podamos resolverlas. Por mi parte sería todo y nos vemos hasta mañana.